¿Cuál es la parte que más cuesta de estos exámenes? La parte de matemática, ¿no? Sí. Eso cuesta mucho. Ujú. Es, bueno, entonces, vamos a empezar explicando un poquito de lo de matemática, ¿ok? Que son los problemas que están en la segunda hoja. Eh, y bueno, yo digamos, los invito, los animo a que ustedes no se preocupen por los resultados ahora. Porque, hola, Seba, ¿qué haces? Ya te entrego esto, mira, Seba. Vamos a trabajar con los exámenes. ¿Por qué? Porque ustedes, estos que van resolviendo ahora, lo vamos haciendo con lo que vamos recibiendo, digamos, en las clases, y ustedes todavía no se han sentado a memorizar. La parte de anatomía es memoria. O sea, la parte de dibujar, de poner nombres, eso es memoria, memoria, memoria. Ahí no hay análisis que yo pueda hacer. Algunos análisis sí. Por ejemplo, después a los lóbulos del cerebro le pongo el mismo nombre que los huesos, por decir una cosa. ¿Sí? Pero en algún momento algo tuve que memorizar para empezar esa secuencia, ¿sí? Bueno, lo mismo acá cuando tengo este dibujito, este corte transversal de la médula espinal, los nombres, las partes, eso es memoria, chicos. Eso no hay otra manera. Lo mismo acá, las funciones. Bueno, esto es memoria, esto es sentarse a estudiar. Esta parte que es memoria, es como que sé, entiendo, y a lo largo de los años que estamos haciendo, preparando para examen, sé que cuando ustedes terminan, una vez que entendimos las partes, comprendimos cómo está armado, cuál es el casquete óseo que recubre, digamos, que le da estructura al cráneo, y entendimos cómo está formada la médula, cómo responde, cuál es la parte sensitiva, la motora, qué es un axón, qué es un soma, qué es un neurotransmisor, qué es la sinapsis. Después que ya explicamos eso, que es la parte que, digamos, que a mí me corresponde, digamos, explicar, después ustedes, sí, a veces se olvidan a la hora del examen, pero cuando vieron lo que le toman, después nosotros hacemos en una de las momentos de simulación de examen, uno de los trabajos, retomamos las cinco simulaciones que hacemos, las tomamos todas y las empezamos a repasar de nuevo, aparte del cuadernillo. Y ahí sí, ustedes ya no están con el secundario encima y ya se ponen a estudiar, porque ahí sí, o sea, lo que es, después que pasaron la fiesta y demás, ese mes de enero sí, ahí vamos a tener que estudiar, sí o sí. O sea, en vez de ir a la escuela 4 o 5 horas por día, ustedes van a tener que estudiar para el examen de ingreso 4 o 5 horas por día. Y esa es la verdad. Si yo no les digo esto, entonces sería un error de mi parte. ¿No? Si ustedes tienen que estudiar. Mientras van cursando el secundario, todas las horas que suman acá son un montón, porque van entendiendo, van comprendiendo, tienen un buen consultando. Pero después, ese mes, antes, hay que sentarse a estudiar. Sí o sí. ¿Está? Bueno, vamos a ir entonces con la parte de matemáticas. ¿Sí? Bueno, entonces ahí voy a poner este problemita, lo voy a poner en el Paint porque puedo trabajar con más espacio, ¿sí? Eh, y vamos a desarrollarlo juntos. Ok, dejo de compartir y vuelvo a compartir porque tengo miedo a veces que no me grabe cuando salgo así de una aplicación y entro a otra. Ok, veamos ahí, ese problema. Eh, no sé si alguien lo quiere leer fuerte porque hay chicos que van a mirar la grabación. Si me hacen el favor de leerlo en voz bien. La temperatura T en grados centígrados que adquiere una pieza de laboratorio sometida a un proceso medida en función del tiempo T en horas. Por la presión TDT igual T a igual a 8T, 80. 80T, Ujú. menos 10T al cuadrado, y hay como
0 menor a t, 0 menor, t menor a 8. Muy bien, 0 menor a t y t menor a 8 es el intervalo en el cual se está definida esa función temperatura. ¿Cuánto tiempo dura esta pieza de laboratorio en la estufa? ¿Cuánto tiempo en total? 8 horas. O sea, va entre 0, que todavía no arrancó, y 8, ¿ok? Bueno, ¿y después qué me pide, Seba, si querés leer todas las opciones? A, representar gráficamente la función. B, determinar cuánto alcanza la temperatura máxima de la pieza y el valor de esta. C, qué temperatura tendrá la pieza al cabo de una hora. Y D, cuándo alcanzará la pieza una temperatura de 150 grados Celsius. Sentir, muy bien, grados Celsius, vale. Ahora, lo primero que yo voy a hacer, chicos, en el ingreso no les van a tomar más que función lineal y o función cuadrática. No va a salir de ahí, ¿ok? No sale de ahí. Así que lo primero que analizo es qué función es esta. ¿Qué función es? El cuadrado. ¿Es cuadrática? ¿Estamos de acuerdo que es cuadrática? Bueno, ¿cuál es la forma general de la función cuadrática? ¿Cómo es la ecuación, digamos, general de la función cuadrática? F de x, ¿se ve bien ahí? F de x igual a, ¿cómo es la función cuadrática? Es A al cuadrado. a por x al cuadrado, ¿no es cierto? La que yo elevo al cuadrado siempre es la variable, ¿ok? Sigo, más por x, ¿de acuerdo? Más c. Esta es la ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, fíjense, nosotros tenemos t de t, ¿sí? Que es igual a, ordenémosla, porque acá no está ordenada. ¿Cómo sería ordenada esa función? ¿Cómo sería? Menos 10 t a la 2. ¿Sí? ¿Sigo? O sea, puse este término, ¿ok? Sigo. Más 80t. ¿Y tengo c? No tengo c, ¿lo ven? ¿Cuánto sería c si quisiera ponerlo? Cero. ¿Eso se entiende? ¿Lola? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? ¿Quién es A? Cane. ¿Quién es A? ¿El 10? O menos 10. ¿Sí? Ok, es menos 10. ¿Quién es B? ¿Quién es B? Aguárdame un segundo. Sí. Sí, está tu vecina. Hola.
disculpen. Bueno, B sería entonces, dijimos, 80. Y por último, esto es 0. Bueno, vamos a analizar para la primera parte que me dice representar gráficamente la función. Cuando me dice representar gráficamente la función, yo analizo esta función. Abre para arriba, abre para abajo. ¿Cómo es esta función? Es una cuadrática. La cuadrática, ustedes recordarán que la representación gráfica de la cuadrática siempre es una parábola, ¿o no? O sea, es así o así. No hay otra. Es esta o esta. ¿Cómo sé si es así o es así? Según el signo que tenga el coeficiente principal. El coeficiente principal es el numerito que acompaña a la variable elevada al cuadrado. O sea, ¿cuánto es el coeficiente principal? ¿Cuánto? Menos 10. Es A, ¿verdad? Si A es negativa, la parábola abre ¿cómo? Hacia abajo. Por eso es tan importante este signo. Cambia completamente. ¿Ok? O sea, en nuestro caso me voy a quedar con la curva que es así. Va a ser así. Después, yo sé algunas cosas que me va a servir para representar gráficamente, porque yo no puedo hacer esto. O sea, en el ítem B yo no puedo hacer esto así. Eso no sería correcto. Lo que yo tengo que hacer es, tengo que hacer para el ítem B, para el ítem A, yo no puedo hacer esto así. Eso sería como un error, es incorrecto. Yo lo que tengo que hacer es tirar un eje X, ¿sí? Tirar un eje Y, ¿sí? El eje X está representando, en este caso, ¿qué variable? ¿Qué variable representa el X? ¿Quién es la independiente? El tiempo. ¿En qué lo está midiendo? Me lo aclara, ¿en qué lo mide? En horas. ¿Y quién es la variable dependiente? Los grados centígrados, que es la unidad de qué variable? Grados centígrados. ¿Qué está midiendo con el grados centígrados? ¿La qué? La temperatura. ¿Sí? Entonces yo sé que acá va a haber algo así, que abre para abajo, lo sé. Pero ahora yo tengo algunos elementos para representarla gráficamente. Y resulta que esto es una pregunta de examen, o sea, esto estaba en un examen de ingreso real y encima vale 30 puntos en el examen de verdad. Es muchísimo 30 puntos. Y en realidad es fácil. Por eso yo insisto tanto con la parte de matemática, porque de verdad, cuando ustedes van con esta parte segura, tienen un montón del examen aprobado y después entre todo lo otro, que es mucho, que es biología, que es celular, que la parte de bioquímica, que la parte de proteína, de aminoácidos, y de anatomía y de tejido, qué sé yo, y algo siempre, por más que algo siempre pueden completar. La parte de matemática, el tema es que si se equivocan, les vale 0. Y en lo otro, si ustedes van haciendo un poquito, suman, siempre algo de puntos suman. Un dibujito, no le pusieron la referencia, un puntito le dan, pero en matemática te equivocaste y va un 0. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué elementos tengo para dibujar? Y todo lo que me pide después me sirve. Entonces, hago el eje. Ahora me dice, ¿cuándo alcanza la temperatura máxima de la pieza y el valor de esta? Si nosotros sabemos que esto abre así, acá en este punto que es el máximo de la parábola, ese máximo de la parábola sucede, yo lo voy a dibujar así, acá, así, más o menos, sucede en un momento acá. O sea, un cuándo, o sea, un cuántas horas pasaron para alcanzar la máxima temperatura. Eso nosotros le llamábamos de forma genérica a ese, cuando estoy en la variable X, ¿sí? Lo llamamos el X vértice. ¿Se acuerdan de eso?
Y el X vértice siempre lo encuentro. ¿Dónde encuentro el X vértice? Hay una fórmula del X vértice. ¿Se acuerdan cómo era? D por... Esa me la tengo que recontra memorizar. Era menos B sobre 2 por A. ¿Sí? O sea, este que está acá, siempre lo voy a encontrar en menos B sobre 2 por A. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿dónde está este X vértice? O sea, el cuándo. ¿Cuándo alcanza la temperatura máxima? Ayúdenme ustedes. Lola, ayúdame vos con esta parte del X vértice. O sea, esto. ¿Cuándo sería ese X vértice para este caso? ¿Quién es menos B? 80 es B. Entonces, menos B, ¿cómo sería? Menos 80 sobre 2 por menos 10. O sea que me estaría quedando menos 80 sobre, ¿qué cosa? Ajá, ¿cuánto me da esto? 2 por 10. Para. En serio te digo. 20. Sí, claro. Menos 80 dividido menos 20, ¿cuánto me da? Mirá, el 0 con el 0 se va. Y ahora me queda menos dividido menos. A ver, menos dividido menos. Menos por menos. Signo, recuerden esto. Más por más o más dividido más, eso me da más. Más por menos o menos por más, cuando son los signos distintos, en ese caso me da menos. Y cuando hago menos por menos o menos dividido menos, eso me da positivo. Cuando los signos son iguales, me da positivo. Y cuando los signos son diferentes, me da negativo. O sea que acá, Lola, ¿cómo va a ser el resultado? Menos dividido menos. Va a ser positivo. El 0 con el 0 lo pude simplificar. 8 dividido 2, eso me da 4, ¿sí? Verifícalo si quiero que vos también lo puedas hacer. Hacelo si querés en la calco, ¿cómo lo harías en este caso? Bueno, ¿querés con la calco? ¿Querés probar? A veces también los procedimientos de la calculadora nos confiamos y a veces nos llevamos después que con la calco nos dio otra cosa, ¿sí? Así que fijémonos a ver si te da exactamente eso. Ok. O sea, el X vértice me da 4. Quiere decir que, ¿cuándo alcanza la temperatura máxima? ¿Cuándo alcanza la temperatura máxima? La temperatura máxima la alcanza a las 4 horas. O sea, a las 4 horas, es decir, que cuando acá llega a las 4, acá alcanzó la máxima temperatura. ¿Ok? ¿Eso se entiende? Muy bien. Y ahora, me pregunta, ¿de cuánto es esa máxima temperatura? Gianni, ¿qué me está preguntando cuando me dice esta partecita? El valor de esta. O sea, quiere saber acá, digamos, cuando pasaron 4 horas, ¿cuánto era esa temperatura máxima? ¿Cómo hago en ese caso? A ver, si yo tengo, fíjense, yo tengo acá esta ecuación. Esta ecuación es la que me va diciendo cómo se va comportando quién. Esta ecuación que tengo acá me dice cómo se va comportando quién. ¿Quién es esta? La temperatura.
O sea, la temperatura cuando pasas una hora sería, si yo reemplazo el tiempo acá, lo reemplazo por 1. La temperatura cuando pasaron 2 horas, reemplazo acá con el 2. La temperatura cuando pasaron 3 horas, O sea que hago la ecuación con el tiempo en 4. muy bien, o sea, eso es fundamental. Cuando yo quiero saber este valor, que es lo que me dice de la función, en este caso justo una temperatura, yo tengo que reemplazar lo que me dio el X vértice, que me dio 4, lo tengo que reemplazar en la función, o sea, tengo que decir la temperatura en 4, ¿ok? ¿Cuánto me daría? ¿Y cómo sería, Giane, cómo sería? Comentame cómo sería el reemplazo, ¿cómo haría? Menos 10 Menos 10, por ¿ok? 4 al cuadrado. Por 4 al cuadrado, ¿ok? Más 80 por 4. Muy bien, más 80 por 4. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Cane, ¿cómo vamos con esto? ¿Sí? Eso es temperatura al cabo de 4 horas. Claro. Claro, la temperatura al cabo de 4 horas. ¿Por qué? Porque yo sé que a las 4 horas alcanzó, ¿qué cosa? La máxima. ¿Entendés, Eva? O sea, cuando yo sé que al cabo de 4 horas la temperatura fue máxima. Entonces, ¿de cuánto fue esa máxima? Y reemplazo por el 4. No, sí. ¿Sí? Mira, mira acá. Ya tengo acá. Está todo en el internet. Eso me dio 160. Da 160, ¿ok? Da 160. O sea, fíjense que esto me da 160. O sea, me dice de cuánto era, bueno, la temperatura máxima, que es la que alcanza al cabo de 4 horas, es de 160 grados centígrados. Entonces, ¿de cuánto era? Era 160 grados centígrados. ¿Se comprende? Les pregunto, ¿cómo lo ven? ¿Muy difícil, mediano o fácil? Es saberme la fórmula del X vértice y saber que tengo que reemplazar el X vértice en la ecuación. Y ya tengo 20 puntos más o menos de mi examen. Esas dos cosas, chicos, el X vértice y reemplazarlo. ¿Ok? Por eso yo insisto tanto con esto. Bueno, después me pregunta, a ver, Octa, dice, ¿qué temperatura tendrá al cabo de una hora? Al cabo de una hora. ¿Qué significa que, cómo haríamos para saber la temperatura al cabo de una hora? Claro, con la fórmula de la cuadrática, Ajá. la T, cambias la T por 1. Claro, muy bien. Porque la T minúscula, ¿no es cierto? Ahora que representa el tiempo, excelente, sería 1. Porque me pregunta, ¿cuál es la temperatura? O sea, la T mayúscula al cabo de una hora, ¿verdad? Entonces digo, bueno, la T mayúscula, temperatura al cabo de una hora, sería menos 10 sería 1 al cuadrado, ¿sí? Más 80 por 1 más 6. ¿Ok? Entonces, acá esta temperatura al cabo de una hora me daría menos 10 más 80. ¿De cuánto sería la temperatura al cabo de una hora? De 70. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo acá más o menos ahí, al cabo de una hora, por acá, entonces tendría que pasar más o menos, si esto es 160, por ahí estaría 70. Entonces, más o menos sería así. Y acá serían 7. ¿Cómo vamos? Y fíjense que mientras yo voy respondiendo, ¿qué pasa? Estoy cumpliendo con qué ítem, con el ítem A. Es como que no me puse de lleno a hacer el ítem de representación. Muchas veces esta parte, representar, aparece último, ¿sí? Entonces como que yo fui haciendo y ya me quedó. Pero en este caso es como que lo dejo, empiezo a responder y me va dando un montón de elementos para graficar. Bueno,
Seba, mirá la pregunta D. Dice, ¿cuándo alcanzará la pieza una temperatura de 150? Y reemplazamos el valor de I, la T mayúscula por 150. Claro, muy bien. Y después aplicamos la resolvente. Muy bien, muy bien. Para el caso D, fíjense, me dice, ¿cuándo alcanzará una temperatura de 150? Es decir, esto que está acá, ¿sí? Yo lo reemplazo por 150, o sea, igual a menos 10 t al cuadrado más 80 t. Y para aplicar la resolvente, siempre la ecuación tiene que estar igualada a 0. O sea, o paso todo esto para allá, o paso el 150 para acá. Va a llegar igual, me van a cambiar un poquito los números, pero supongamos, pero después el resultado da igual. Si yo paso todo para allá, este está negativo, ¿cómo pasaría para allá? Positivo, me quedaría 10t al cuadrado. Este está positivo, ¿cómo pasa? Negativo, me quedaría menos 80t más el 150 que está, y de este lado, ¿qué queda? Igual a 0. Para aplicar la resolvente, sí o sí yo tengo que tenerlo igualado a 0. ¿Qué decía mi resolvente? Que las incógnitas las encuentro en menos b más menos raíz cuadrada. Esta también se la tienen que saber. De b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Y ojo ahora, porque ahora cambiaron mi a, mi b y mi c son distintos que la función original. Lola, ¿cuánto vale a en esta ecuación? ¿Cuánto vale a? 10. ¿Cuánto vale b? Pero 80. Ok, ¿y cuánto vale c? 150. Ok. Bueno, les dejo 2 minutitos para que ustedes apliquen la resolvente, ¿sí? Y traten de encontrar esto que me preguntan, ¿cuándo la temperatura será de 150? Los dejo trabajar ahí con la resolvente y para después hacerlo juntos. Sí. ¿Cómo sería la calculadora? ¿Cómo sería la calculadora?
Bueno, ahora lo planteamos y ya lo hacemos en la calculadora. Porque lo hizo y me dio error. Te dio error porque te está dando un número negativo y la raíz de un número negativo no está definida. Entonces, o no existe en el campo de números reales, por eso te está dando un error. Ahora lo vamos a ver juntos y yo después voy hasta tu banquito y lo veo. Fíjense, o sea, en vez de x12, yo voy a poner t12, ¿verdad? Y esto sería menos b, sería menos menos 80. Menos 80 sería, ¿qué cosa? 80 positivo. Más menos, y ahora viene raíz cuadrada de b al cuadrado, sería menos 80 al cuadrado, menos 4 por a, ¿quién sería a? 10 por c, por 150. Todo esto dividido 2 por 10. En la calculadora, fíjate que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo ahora voy a poner la camarita y voy a mostrar mi calculadora. Ustedes me van diciendo acá porque voy a perder, yo pierdo mi dibujito, mi escritura. Dejo de compartir acá y me quedo acá con la calculadora. Bueno, vamos a poner. Ahí. Bueno, era 80, ¿verdad? Bueno, entonces, 80. Uy, ¿están jugando? Súper. 80, ¿sí? Después la más menos, entonces voy a elegir el más, ¿sí? Elijo el más, ¿ok? 80 más raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada. Y ahora dentro de la raíz vienen bastantes cosas. Mi calculadora es súper básica. Y ahora para poner todo eso primero pongo paréntesis. Porque tengo que poner menos 80 al cuadrado más 4 por a por c. Este paréntesis es para indicarme todo lo que va abajo de la raíz. Ahora voy a poner un paréntesis. Voy a poner un paréntesis que es del menos 80. ¿Ok? Entonces ahora este es menos 80. Cierro el paréntesis. Ese me parece que puede ser tu error. Menos, dos paréntesis, menos 80, y ahora eso lo elevo al cuadrado, ¿ok? ¿Me van siguiendo? Menos 4 por a, era 10, ¿no? Sí. Por 150, fíjense, menos 4 por a por c, y ahora tengo que cerrar el paréntesis de toda la raíz. ¿Me van siguiendo? Esto me va a dar la parte de arriba, esto me va a dar la parte de arriba. Si yo quiero hacer todo, tengo que poner un paréntesis más. Yo ahora vengo hasta acá la parte de arriba, ¿ok? Igual. Me da 100. ¿Les da 100? Toda esa parte. El numerador. Todavía todo eso lo tengo que hacer dividido 2 por a, que era 10. ¿Vamos hasta acá? ¿O no? Vuelvo a compartir acá el pizarrón, creo que se me borra lo que escribí, así que la ecuación era 10t cuadrado menos 80t, ¿sí o no? Sí. Más 150 igual a 0. Entonces nosotros teníamos que mi tiempo 1 y 2 es menos b, me había quedado 80, más menos, raíz cuadrada de menos 80, b al cuadrado, menos 4 por a, por c, todo esto dividido 2 por a. ¿Sí? ¿Quién te dio? Cuando yo, digamos, voy ahora a hacer, yo hice todo con el 80, pero si yo hago solamente, vamos a hacer solo lo que está abajo de la raíz. Ayúdenme ustedes a calcular solo lo que está abajo de la raíz. Con la calculadora sería paréntesis
menos 80, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, menos 4 por 10 por 150, solamente esa partecita. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto nos da esa partecita dentro de la raíz? Solo lo que está dentro de la raíz. Bueno, pues fíjate que el cuadrado tiene que ir afuera del paréntesis. Si vos lo pones adentro, te da error, porque entiende que el menos no está elevado al cuadrado. Y el menos tiene que estar elevado al cuadrado, ¿sabes por qué, Higiene? Porque menos elevado al cuadrado me da positivo. Un número negativo elevado al cuadrado me da positivo. Y si yo al cuadrado se lo pongo pegadito al 80, la calculadora entiende que no es del menos. ¿Me explico? Sí, por eso me da Por error. eso te daba error. Ujú. Entonces, bueno, eso te daba perfecto. Tenemos que sacar y Dio 20 de la raíz. Ok. ¿Cuánto te da abajo de la raíz, Karen? Adentro te da 400. Muy bien. Excelente. Y ahora, Gianni te dio 400 adentro de la raíz. Vos estás haciendo todo. Bueno, ahora te va. Bueno, ahí tenés otro errorcito. Te cuento cuál es. Tómalo con paciencia. Es que no le puedo dejar el cerito ese al exponente. Lo tengo que borrar. No puedo dejarle ahí eso como el cursor. ¿Me explico? Tengo que quitarlo. Bueno, esto me da 400. Esto me da 400. Esto me da 400. Dividido 2 por 10. Ahora, digamos, voy a hacer la raíz. La raíz de 400, recién decía Seba, esta raíz me da 20, ¿sí o no? Sobre 20, porque 2 por 10 es 20. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bueno, y ahora lo separo en dos resultados, el 1 y el 2. El 1 sería 80 más 20 dividido 20. ¿Y el otro cómo sería? Sería, bueno, muy bien, 80 menos 20 dividido 20. O sea, este me da 100 dividido 20. Y este otro me da 60 dividido 20. Esto me da 5 y esto me da 3. Bueno, entonces. Hay una consulta ¿viste la función? Ujú. ¿No es menos 10 y 80 positivo? Bueno, si vos hiciste al revés porque pasaste para el otro lado y el 150 negativo. No, yo digo en la función de arriba que despejaste a 0, ¿no? Sí, pero ojo porque yo acá, eso es lo que yo les decía recién, es muy buena la pregunta, Seba, porque cuando yo reemplazo y digo 150 igual a 80t menos 10t cuadrado, ¿ok? Cuando yo ahora, siempre para aplicar la resolvente, siempre tengo que estar igualado a 0. Entonces yo paso todo esto para allá, ¿ok? Vale, Y cambian los signos. O sea, me queda 10t cuadrado, 10 me queda positivo, el 80 me queda negativo y el 150 me queda positivo. Es lo Sí. mismo que cambié esa 150 negativo. Exacto, hubiera sido lo mismo, digamos, trabajo con otros números, pero el resultado me da igual si yo hubiese hecho al revés, si yo paso el 150 para allá. O sea, esto sería un camino. Otro camino, en vez de pasar el 80t y el menos 10, de pasarlos para allá, hubiera podido pasar este para allá y me hubiera quedado 80t menos 10t cuadrado menos 150 igual a 0. Trabajo con otros números después la resolvente, pero el resultado es el mismo. Se termina compensando los signos y me da el mismo resultado. ¿Quién me pidió? Bueno, ahora voy con... Bueno, y ahora traten de ubicar este 3 y este 5, que son los momentos en los cuales la temperatura es de ¿cuánto? ¿De cuánto es? Muy bien. En el 3 y en el 5, en la hora 3 y en la hora 5, la temperatura sería ¿de cuánto? De 150. Pónganlo en el gráfico, yo voy a mirar.
¿sí? Voy a mirar los gráficos de todos, ¿sí? Bueno, a ver, yo menos, porque acordate que es menos B, la resolvente es menos B, y tú, ahí está, ¿me explico? Acá. Y sí, acá, porque fíjate que la fórmula de la resolvente, permiso, quiero ver si voy a copiar, a la fórmula de la resolvente, ahí está, es menos B, quiere decir que el valor de B cambia. Ahí. Exacto, te falta un menos. Adelante. Ah, chan. ¿Te vio? Sí. Entonces, ahí sería 100. No, está bien, está bien, eso está bien. Lo que sí, todo esta parte de arriba, porque vos hiciste menos B más. Ta, 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 ta. Pues menos B cuadrado, menos 4 cuadrado, todo eso sería 100. Usando el signo positivo. A ver. Ahora, si querés, estamos en un casito anterior. Ahora sí querés todo eso. Y bueno, vos te querés. Bueno, hasta ahí está bien. Fíjate que 80. Este te dio 400. Efectivamente, lo copié. Bueno, fíjate acá. Acá te faltan paréntesis. Tenemos 80. Poner el paréntesis. Eso. Bueno, hace esta parte de adentro. Menos 80 al cuadrado, menos 4 por esto, no sé. No, En la calculadora. Yo quiero que vos te lo realices. No, solo. Que vos llegues a ver lo mismo que yo llegué a hacer. Ujú. Ahí, perfecto. Ujú. Ok, te dio 400. Claro, Bueno, bien. Ahora, acá al lado pone igual y la raíz de 400 calculada, o sea, con el igual. Ujú. Bueno, entonces sería 80 más menos, ¿qué cosa? 20 sobre. Ah, lo tenía. Muy bien, disculpa, no lo vi. Bueno, ahora hace, para la parte 1 usas el signo más y para la parte 2, ¿qué signo vas a usar? El menos. Entonces, ¿qué quiere decir? 80 ujú, más 20, ok, perfecto. Eso me da 5. Muy bien. Es la primera cosa que resolví. Para la parte 2, muy bien. ¿Ahí está? ¿Se entendió? ¿Seguro? Bueno, entonces, veamos eso. Ahora nosotros, esto que está acá, esto que me dio, llevarlo a la gráfica. A ver, ¿cómo lo ubicarías en la gráfica? Ya lo vamos a hacer en la pizarra, pero ¿cómo me estaría quedando? Excelente. Está perfecto. Muy bien. ¿Cómo me estaría quedando? No, porque ahora vas a ver. 3 y 5 son los momentos en los que la temperatura es de cuánto será. Es de. Bueno, 0 sería. Bueno, pero no. ¿Cuánto es la temperatura cuando en el momento 3 y en el momento 5? ¿De cuánto es la temperatura? Si vos planteaste, ¿de cuánto es la temperatura mayúscula? T mayúscula. Claro. Entonces, en ese momento la temperatura de 150. En el 3 y en el 5 yo tengo temperatura de 150. Ahora lo vamos a todos los datos. Sí, puede estar Está muy claro, muy cargada de información. Entonces es como que, ok, y estas dos, ¿cómo se ubicarían acá en tu gráfica? Son horas. Sí, son horas, claro. Ok, ¿y cuánto es la temperatura en ese momento? Ok, ¿cómo sería? Yo, si acá subo hasta acá, y acá subo hasta acá, ¿cuánto coincide acá? Ujú. Entonces,
Ahora quiero que los marquen en el gráfico. A ver. Ajá. Ok. Bueno, ya tenemos que acomodar la curva entonces, ¿no? Porque la curva debe pasar es... Bueno, lo otro, en el examen no puedo dejar así, ¿sabes? Y ahora tengo que ir sin pasar por arriba de la máxima, porque si no, estaría como siendo un error. ¿Me explico? Bueno. Lo corregí así, no sé. Lo puse entre... Ah, bueno, muy bien, Seba. Pero ahí está. La idea está. Pero ojo que acá vos le haces valer 0 y te estás apurando con eso porque yo no sé cuándo vale 0. Claro. ¿Ok? Bueno, más información. Claro. En realidad 0 vale cuando el tiempo es 0. Si miro rápido la ecuación me doy cuenta, pero no es algo que yo tenga que saber, ¿no? Ahora, fíjate. Yo tengo, pero sí, eso que hiciste ahí está bien. Eso cambia la historia, o sea, lo primero no, porque, Sí, era súper seguro. claro, vos estabas diciendo que a la hora 3 y a la hora 5 la temperatura era 0, y en realidad, bueno, ahora sí, vamos a hacer acá. Tengo mucha información que vamos a plasmar en la gráfica. Fíjense, nosotros tenemos, y le voy preguntando así uno por uno. Giane, ¿cuál es el punto XY? O sea, quiero las dos coordenadas XY en el que la temperatura es máxima. O sea, la hora y la temperatura. Temperatura 160. 160 grados, o sea, lo pongo en la coordenada correspondiente ahí, por eso lo pongo en el segundo lugar. ¿Y en qué momento? 4 horas. 4. ¿Cómo sacamos esto? ¿Cómo lo sacamos? Al 4 Ajá. con la fórmula del X vértice. El 4 con la fórmula del X vértice y el 160 ¿cómo? Y el 160 con la función. Con la función. Perfecto, muy bien. Después tenía que al cabo de una hora, Lola, esto es la máxima, esta es la temperatura máxima. Al cabo de una hora, Lola, ¿cuáles son los X y al cabo de una hora? 70. ¿Quién es 70? ¿La X o la Y? Díganme en ese orden. X y tiempo, temperatura, al cabo de una hora. ¿Cómo sería? ¿Tiempo cuánto? Una. ¿Qué temperatura? Ok, perfecto. Cane, ¿cuándo alcanzará la pieza una temperatura de 150? O sea, una temperatura de 150 grados. Tengo XY 2 veces. Hay 2 momentos en los que alcanzan la temperatura de 150. ¿Quiénes son? 3 y 5. Ok, 3. El primer par sería 3. A la hora 3, ¿qué temperatura? Ok, ese es el primer par ordenado. Y el segundo par ordenado es 5, 150. ¿Eso se entendió? Ahora, todo esto yo lo vuelco en mi gráfica. Todo esto lo vuelco en mi gráfica. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé. 1, 4, 5, bueno. Cuando estoy en el 4, ¿temperatura de cuánto? 160. De 160. ¿Sí? Ahí marqué el vértice. Esto es el vértice. Ok. Ahora, a la 1 hora, temperatura de 70. A las 3 horas, temperatura de 150. Y también tengo temperatura de 150 a las 5. ¿Lo ven? Seba, ¿ves? Esto que yo te marcaba, que no lo puedo hacer sobre el eje.
Claro, unís con las líneas y sobre todo los valores de la temperatura. Claro, uno así y me da la famosa parábola que representa esta función cuadrática. Acá me quedó medio feita, pero bueno, más o menos, es un esbozo. Un esbozo es un gráfico más o menos, no que tiene que ser perfecto. O sea, esto así ya está. Con eso tengo el 100% del problema. ¿No? Pueden los X y Y. No hace falta. Esto así no hace falta. Puedo poner. La parábola va así como la hiciste o va entera. Solamente puedo hacer esta por poquito y está bien. Ah, ok. Fíjense que yo acá puedo llegar acá y ya la hago llegar al cero y me doy cuenta que cuando el tiempo vale cero, 80 por cero menos 10 por cero al cuadrado me da cero, o sea que arranca justo de ahí. Pero nadie me lo preguntó a eso, así que yo me remito a poner solamente lo que, ¿ok? Por eso yo te decía recién, Seba, vos la hiciste cortar a los ejes, vos la hiciste así. Y no la hagas cortar, porque no sabés ahí, o sea, no estamos sabiendo dónde corta. No sé, así que corte no pasa nada. Y vos, como vos la hiciste, justo en tu caso, la hiciste cortar así, como por acá. Y justo en este caso no sería así, cortaría acá. Me explico, como que yo no me arriesgaría a cortarla así, si no sé cuál es el cero verdadero. ¿Me explico? O sea, no sé si soy clara. Digo, no te aventures a hacer más. Vos marcá lo que te pide. Y máximo, los otros puntos, y después dale formita de parábola. Pero por ser uno demasiado aplicado, le hace así, capaz te dicen, no, mal, porque ahí no corta. No corta justo en esta. A no ser que estés segurísimo que corta ahí, pero así, como digamos, por aventurarme, y mejor, a veces menos es más. ¿Ok? ¿Queda claro este problema? ¿Sí? Bueno, está Yara conectada, yo no sé, Yarita, ¿cómo estás? Podés escribirme por WhatsApp si querés, yo te leo, si tenés preguntas, o abrir el micrófono, o ya sea por el chat también. Bueno, vamos a seguir con otra de las preguntas, ¿sí? Te voy a buscar acá. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta con este problemita? Mírenlo de nuevo, léanlo de nuevo, a ver si queda claro. Fíjense que es darme cuenta siempre para arriba, para abajo, X vértice y vértice, plantear alguna situación ahí utilizando la función y generalmente algún caso para aplicar resolvente. Y con eso abordé un problema de cuadrática completito. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Este problemita es un poquito raro. Este problema sí es más complicado. Está en algunos exámenes, lo he visto, y después lo encontré en un libro que es Matemática para Médicos, así, un libro dedicado especialmente para profesionales, y está este problema. O sea, lo sacaron de ahí. No es un problema típico de función lineal, pero es un problema de función lineal, no es el típico de función lineal. Pero vamos a analizarlo juntos, porque aparece en varios exámenes, el mismo problemita aparece en varios exámenes, por eso me interesa que lo sepamos resolver. Y es un caso real que se da para manejar el tema de tratamiento del cáncer. Por eso es como que lo toman tanto y le dan tanta importancia. Bueno, en este caso, el problema dice, un paciente con cáncer recibirá terapia mediante fármacos y radiación. Quiere decir, este paciente va a recibir quimio y rayos, ¿sí? La parte de fármacos es la quimio, la parte de química, y la parte de radiación es una parte física. O sea,
hay que atacar el tejido canceroso, que por definición es un tejido que crece sin coordinación con el tejido circundante es el tejido que lo rodea, a una velocidad mucho mayor, consumiendo la energía del tejido sano. O sea, un cáncer, de hecho, la definición formal de tumor es una pelotita, un tumor es un abultamiento, o sea, yo tengo un grano grande, eso es un tumor, pero no todo tumor es cáncer. Lo que pasa es que como todo el cáncer suele ser una parte de tejido que crece sin coordinación con el tejido vecino y muchísimo más rápido, entonces comienza a hacerse un abultamiento, porque de pronto donde tenía que haber 1000 células, el cáncer hace 100.000. Y eso ocupa lugar. Y haces un bulto, haces un tumor. ¿Sí? Y cuando resulta que, como crece más rápido todas esas células, decimos que las células cancerígenas tienen un alto índice mitótico. ¿Qué es la mitosis? La reproducción celular de células somáticas. Entonces, un alto índice mitótico quiere decir la mitosis va así, va rapidísimo, no va coordinada porque se lastimó, necesita reponer células, está creciendo, no. Hay mitosis, la célula enloqueció, una o dos, células madre enloquecieron y empiezan mitosis, no se obsesionan con la mitosis y hacen un desastre. Entonces, resulta que las células con alto índice mitótico son muy sensibles a la radiación. La radiación las quema, las mata. Paréntesis. Por eso es tan importante a una mujer embarazada protegerle el vientre con plomo. ¿Por qué? Porque el bebé está así de mitosis, porque está desarrollándose. Y las células con mucha mitosis se mueren frente al rayo. La radiación las liquida. Entonces, así como por un lado, digamos, aprovechemos que el cáncer es alto índice mitótico para matarlo con radiación, por otro lado, cuidemos cuando tengo que irradiar a una paciente embarazada. ¿Me entienden? Porque también ahí tengo alto índice mitótico, pero no por una situación patológica, sino por una situación fisiológica. ¿Se comprende? Entonces, se ataca el cáncer con químicos, fármaco, la quimio, y radiación, que es la radioterapia. Cada centímetro cúbico de medicamento que se usará tiene 200 unidades curativas. O sea, cada vez que yo le dé al paciente un centímetro cúbico, le pase un centímetro cúbico de la química, de la parte del medicamento, me está aportando 200 unidades de curación. ¿Sí? Y cada vez que le dé un minuto, de radiación, me aporta ¿cuántas unidades? 300 unidades de curación. ¿Sí o no? Bueno, entonces, pregunto. Si le doy un centímetro cúbico y un minuto, ¿cuántas unidades de curación les di? 500. ¿Ok? Lo que pasa es que, bueno, le di 500. Pregunto, si le doy 2 centímetros cúbicos y un minuto, ¿cuántas unidades de curación les di? Si le doy 2 centímetros cúbicos y un minuto, ¿cuánto le di de unidades? 700. ¿Se entiende o no? ¿Sí? O sea, en este caso me dice que el paciente requiere 2.400 unidades curativas. Es decir, fue al oncólogo, le digo, mira, tu cáncer se termina si le terminamos dando 2.400 unidades curativas. O sea, cuando nosotros le podamos dar 2.400 unidades curativas, el cáncer lo aplaca. Bueno, puede ser que me decida darle todo por quimio. Y entonces, ¿cuántos centímetros cúbicos le daría? Supongamos que no quiero hacer rayo.
Puedo hacerlo todo con quimio y darle 6 o 12. 12, ¿no? 12 por 200. Sí, 12. 12. O sea, podría darle 12 centímetros cúbicos de quimio y listo. Y no hacer rayos. O podría ser 4 minutos, 4 por 3, no, 8. ¿Sí? 8 minutos de rayo y no hacer quimio. ¿Me van siguiendo? En realidad, puedo hacer la combinación que yo quiero, pero para eso tengo que saber cuál es la expresión. ¿Me van siguiendo? O sea, que en total, entre quimio y rayos, y entre la parte de fármaco y radiación, yo tengo que llegar a 2400. ¿De acuerdo? Y ahora me dice, la letrita D significa centímetros cúbicos de droga. O sea, cada centímetro cúbico ahora lo voy a simbolizar con la letrita D. Y la letrita R me significa ¿qué cosa? Cada minuto de radiación. O sea, cada minuto de radiación lo voy a simbolizar con la letrita R. ¿Está claro? Bueno, determine la función lineal que relaciona D y R. Grafica e interpreta resultados. Bueno, quimio. La parte de quimio, chicos. ¿Cómo puedo representar la cantidad que yo le doy en quimio? Cada una de quimio me da ¿cuántas? 200. Si le doy 1 minuto son 200. Si le doy 2 minutos, perdón, si le doy 1 centímetro cúbico son 200. Si le doy 2 centímetros cúbicos son 400. Si le doy 3 centímetros cúbicos son 600. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál sería la expresión usando D y usando lo que me da cada una para saber cuánto es el total que le di por química? ¿Cuánto es? ¿Qué les parece esta expresión? D por 200. Si le doy 1 centímetro cúbico, le di ¿cuántas unidades? 200. Si le di 2 centímetros cúbicos, le di 400. Si le di 3 centímetros cúbicos, le di 600. O sea, la cantidad de centímetros cúbicos multiplicado por 200 me da la cantidad de unidades curativas que yo le doy en quimio. ¿Sí o no? ¿Queda claro eso? Siguiendo esta lógica, ¿cuál sería la cantidad de unidades curativas que le doy con cada minuto de rayos? R por 300. ¿O no? Si yo le doy 1 minuto, le di 300. Si le doy 2 minutos, le di 600. ¿O no? Y ahora, ¿cómo puedo llevar todo eso a estas presiones acá? ¿Cómo sería? D por 200 Muy bien, D por 200 más R por 300. más R por 300, ¿a cuánto tendría que llegar? A 2400. ¿Se comprende? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lola? Entonces, esa sería la expresión. D por 200 más R por 300, tenemos que llegar a 2400. Bueno, hasta ahí casi que estoy. Lo único que quiere que grafique e interprete, para lo cual yo voy a despejar una de estas variables, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque quiero quedarme con la forma general de la función lineal, que era, la forma general de la función lineal es a por x más b. A por x más b es la forma general de la función lineal. ¿Se acuerdan de eso? Esta se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la que acompaña a la x? Esa se llamaba ¿cómo? Se llama pendiente. Y la que queda sin acompañar a la x, esa se llama ordenada al origen. ¿Ok? Bueno, entonces, veamos, vamos a despejar cualquiera.
Por ejemplo, vamos a despejar la D. Entonces me quedaría, tengo que despejar D. Esto todo está positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa negativo, o sea que me quedaría D por 200 es igual a 2400 menos R por 300. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Y ahora, ¿qué tendría que despejar? Este 200, ¿cómo está? Multiplicando pasaría dividiendo, ¿sí? O sea que me quedaría que D es igual a 2400 menos R por 300 dividido 200. Y ahora este 200 yo se lo puedo distribuir a este número y a este otro, o sea, a cada uno de estos términos. ¿Soy clara hasta acá con esto? O sea que me quedaría que D es igual 2400 dividido 200 menos R por 300 dividido 200. ¿Hasta acá? ¿Eso queda claro? ¿Seba? Le di el 200 a cada uno de los términos. O sea, apliqué propiedad distributiva. Bueno, acá me queda 2400 dividido 2. Eso, si ustedes me ayudan, nos da 12, ¿está bien? Me da 12 menos, y acá 300 dividido 2, dividido 200, eso me queda 1,5, ¿sí? O bien 3 medios. Pongo así, 3 medios, y cambié de lugar simplemente para que quede un poquito más lindo. Y ahora, si yo miro, una vez que tengo la función despejada, miro la función lineal, cómo es la función lineal. Si ustedes ven acá, yo tengo un D, mi D, ¿eh? Decíamos que la función es lineal, es A por X más B, o sea, la D me quedó menos 3 medios R más 12. ¿Había quedado así? ¿Sí? Donde entonces, ¿quién es la pendiente en esta ecuación? ¿Quién es mi pendiente? Menos 3 medios. O sea, esto acá sería la pendiente y la ordenada al origen sería el 12. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo era la reglita para graficar funciones lineales? Decía, me posiciono la ordenada al origen y marco. ¿Se acuerdan de eso? Me posiciono la ordenada al origen. ¿Quién es la ordenada al origen? 12. Me posiciono la ordenada al origen y marco. Después era, me muevo a la derecha la cantidad que indica el denominador de la pendiente. ¿Cuánto me muevo a la derecha? ¿Cuánto vale el denominador de la pendiente? El denominador, recuerden que esto es numerador sobre denominador. Me muevo a la derecha, desde donde marqué. Me muevo a la derecha la cantidad que indica el denominador de la pendiente. ¿Cuánto me muevo? 2. Me muevo 2 a la derecha. Y después era, si la pendiente es positiva, me muevo hacia arriba. Si la pendiente es negativa, me muevo hacia abajo. La cantidad que me indica el numerador de la pendiente. ¿Cuánto me muevo hacia abajo? 3. ¿Sí? O sea, estaríamos y marco. ¿Se acuerdan de esa forma de hacer representar? No. Bueno, y después trazo entre
yo sabiendo que no se acuerdan, voy a, este, ¿No podemos pasar la fracción a números sí, enteros y ponerlo así aproximado? no me va a dar entero, me va a dar con coma, pero puedo hacerlo. O sea, me va a dar menos 1,5, ¿sí? Tranquilamente, totalmente. Entre estos dos yo uno. Ahí. Entonces, fíjense una cosa. Si ustedes supongamos que no se acuerdan el día del examen, no se acuerdan cómo representar. Lo que hacen es una tablita de valores. Tienen mi variable independiente acá, en esta función. ¿Quién se comporta como X? ¿La R o la D? ¿Quién se comporta como X, como variable? La R. Entonces yo doy algunos valores de R. 0, 1, 2, 3. Y calculo valores de D. O sea, sería menos 3 o menos 1,5, como decía recién, menos 1,5 R más 12. ¿Cuánto me daría cuando la R vale 0? Me da menos 1,5 por 0 más 12, me da 12. ¿Cuánto valdría cuando la R vale 1? Sería menos 1,5 por 1 más 12. Eso me estaría dando 10,5. ¿Cuánto valdría cuando la R vale 2? 1,5 por 2 más 12. Eso me daría 9. ¿Cuánto valdría cuando la R y así? Entonces yo voy marcando, cuando vale 0, 12, cuando vale 1, tanto, cuando vale 2, tanto. Y entonces ya me van dando puntitos y yo después los puntitos, ¿qué hago con los puntitos? Los uno. ¿Se entiende eso? Entonces esa sería la expresión. Esta sería la gráfica que me pide, grafique. Y ya con una cosita más termino. Interprete resultados. ¿Qué quiere decir? Si yo no le doy nada de radiación, ¿cuánto le tengo que dar de centímetros cúbicos? 12. Si yo le doy 1 de radiación, 1 minuto de radiación, ¿cuánto le tengo que dar de centímetros cúbicos? 10,5. Si yo le doy 2 minutos de radiación, ¿cuánto le tengo que dar de dosis? 9. Si yo le doy 0 de dosis, o sea, si la dosis es 0, o sea, reemplazo ahí en esa fórmula D igual a menos 3 medio R más 12. Si yo reemplazo 0, entonces, ¿cuánto tendré que darle de minutos? Y despejo acá la R. ¿Me van siguiendo? ¿Me explico? O sea, me estaría dando 3 medio R, paso el 3 medio R positivo al otro lado, igual a 12, y ahora este 3 que está multiplicando lo paso dividiendo, y este 2 que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, o sea, me quedaría 12 por 2 dividido 3, o sea, tengo que darle 8, o sea, si no le doy nada de quimio, le tengo que dar 8 minutos de rayo. ¿Qué es lo que se busca? Se busca trabajar por acá, es decir, más o menos, mitad, mitad, no sobrecargar la parte química. ¿Por qué? Porque también trae aparejado otros daños colaterales, de compostura. Ahora, no puedo darle completamente, no puedo darle completamente lo físico, porque se quema la piel del paciente, ¿sí? Entonces se queman otros órganos. Eh, bueno, ¿estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Bueno, hacemos un pequeño descansito, cortamos la transmisión y ya le paso al link de nuevo para la otra parte.